pasado 17 de febrero, la prensa, vosotros os hicisteis eco de unas declaraciones del concejal de Ganemos Izquierda Unida del Ayuntamiento de Albacete, Héctor García, en las que se criticaba la gestión y los resultados económicos del circuito de velocidad de Albacete. No cabía otra manera que daros una explicación y este es el momento en el cual quiero darla con toda tranquilidad y claridad. De entre las críticas que se vertieron en esta rueda de prensa, hizo 4 consideraciones que yo por lo menos he considerado importantes y así las voy a reflejar, independientemente de que luego lo que queráis preguntar lo aclararemos. Se dijo que las cuentas del circuito arrojaban en el año 2016 unas pérdidas de 200.000 euros y se criticó la gestión del director del circuito como la del presidente del consorcio, que soy yo. Se criticaron también los presupuestos para el año 2017, calificándolos como ficticios e irreales. Y se criticó el informe emitido por el director del circuito en relación con el dinero que revierte en la ciudad, tachándolo de bochornoso y poniendo en duda la autoría del informe de la propia Asociación de Hosteleros de esta provincia. Y por último, se propuso la única alternativa de gestión privada, privatizar el circuito de Albacete, salvando las fechas donde hay competiciones oficiales. En esta rueda de prensa quiero dejar claro que todos estos asuntos y dar traslado a la opinión pública de la realidad de estas cosas. Antes de nada, quiero decir que el consorcio del circuito de velocidad de Albacete es una entidad de derecho público, de la que forman parte la Diputación Provincial de Albacete y el Ayuntamiento de la capital. Y como tal consorcio se gestiona y se rige totalmente por la normativa aplicable a las corporaciones locales. Es decir, que el consorcio del circuito de velocidad tiene un interventor y un secretario que son funcionarios públicos. La contabilidad se rige por las normas del Ministerio de Hacienda, sus contrataciones, sus presupuestos, la cuenta general y la liquidación se hace igual que en cualquier ayuntamiento y además se rinde ante el Ministerio de Hacienda y ante el Tribunal de Cuentas. Una vez dicho esto, paso a contestarles uno a uno esos puntos que el concejal hizo referencia. Miren, sobre las cuentas del circuito que arrojaron el año 2016 unas pérdidas de 200.000 euros y se criticó la gestión tanto del director del circuito como la del presidente del consorcio, en este punto quiero reiterar que los datos contables que le voy a ofrecer son los facilitados por el interventor y por el secretario del circuito, que es quien realmente están controlando las cuentas del circuito, que como he dicho antes son funcionarios públicos y además han sido remitidos estas cuentas y verificados por el Ministerio de Hacienda y el Tribunal de Cuentas. No estamos hablando de algo que no esté y que no sea público. El pasado año 2016, el circuito cerró el ejercicio con un superávit de 365.715 euros. Es decir, que se obtuvieron más ingresos que gastos. En cambio, en el año 2015, el presupuesto también se cerró con un superávit de 271.000 euros. Estas cifras han supuesto que el circuito de velocidad, a fecha de hoy, presente un remanente de tesorería negativo, al día de hoy negativo, de 188.787 euros, lo que significa que haya tenido pérdidas, lo que no significa que haya tenido pérdidas, como se dijo. Lo que sucede es que en el año 2013 el circuito tenía un remanente negativo de 1 millón de euros, en el año 2013, que poco a poco se ha ido equilibrando. Y esperamos que cuando termine este ejercicio 2017 con su presupuesto, el remanente de tesorería sea ya positivo, porque al igual que los ejercicios 2015 y 2016, este año también esperaremos tener un superávit económico y que hará posible el equilibrio presupuestario. Un ejemplo claro, y que es una información que quiero que entendáis, que se da en el propio consorcio, donde forma parte él de esta información. Empezamos en el año 2013 con un resultado presupuestario y con un remanente de tesorería. Ahora mismo empezamos en el 13 con 1 millón y que el remanente de tesorería termina en el año 2016 con 188.000 euros.
que cuando aprobamos un presupuesto del 2017 positivo, quiere decir que terminaremos con ese resultado positivo. Quiere decir que habremos resuelto el problema de tesorería, de remanente tesorería en el año 2017 prácticamente a cero. Que ese es el objetivo que nos marcamos desde el año 2015 cuando tomamos las riendas después de una gestión de 4 años del Partido Popular. Toda esta información la tienen los miembros de la Junta General del Consorcio y tengo que decir que el representante de Ganemos Izquierda Unida no votó en contra de los presupuestos, ni del 16 ni del 17. En cambio, se abstuvo. Y ahora no entiendo esa crítica que la traslade a los medios de comunicación. Estimo que la gestión no es tan desastrosa como la calificó el concejal Héctor García, cuando se ha pasado de un remanente líquido de tesorería, como les he dicho, de más de 1 millón de euros en el año 2013 a seguramente tener un remanente positivo en el año 2017. Además, hay que señalar que las aportaciones del Ayuntamiento, que son 400.000 euros, y la aportación de la Diputación, que son 550.000, no son igual, se han mantenido para el año 2017 en la misma cantidad que en el año 2016, a pesar de que este año nos vamos a empezar a devolver precisamente el 1 millón de euros que se pidió de préstamo para poder arreglar la pista, y que eso nos permitía tener la homologación de la pista, del circuito, para poder tener carreras en la propia Federación Española de Motociclismo y de Automovilismo. Si no se hubiera hecho esa inversión, no tendría la homologación y no tendría apertura para carreras oficiales el circuito. Según los estatutos del propio consorcio de velocidad, las entidades consorciadas, tanto la Diputación como el Ayuntamiento, realizarán las aportaciones necesarias hasta que el circuito se autofinancie. En este aspecto hay que decir que el circuito de velocidad necesita la aportación de las administraciones, al igual que lo necesita el Instituto Municipal de Deportes, el Cultural Albacete, el Jardín Botánico, el Instituto de Estudios Albacetenses, el SEPEI, el Consorcio de Servicios Sociales, el Consorcio de Consumo y muchas etcétera más. Y tantas otras instituciones, porque entendemos que su actividad es beneficiosa para la ciudad y para la provincia. En definitiva, sabemos que el circuito de velocidad es un circuito que tiene pérdidas, pero desde luego no es comparable con otros circuitos que, como ustedes conocen, y como ejemplo les pondré el de Alcañiz en Teruel, donde prácticamente es público y notorio, si ustedes entran en su información, con una deuda de más de 40 millones de euros y que no es comparable con la situación y con el servicio que ahora mismo está dando este circuito de Albacete para las arcas públicas. En la segunda parte de su intervención criticaron los presupuestos del 2017 y dijo que eran unos presupuestos ficticios e irreales. En este punto hay que señalar que el concejal de Izquierda Unida no votó en contra de los presupuestos. Luego no entiendo por qué sean ficticios ni reales, se abstuvo. Quiere decir que entendía los presupuestos que se presentaban y desde luego no entiendo en absoluto la crítica y el interés que pueda tener para poner en esta situación al circuito de velocidad. En 2016, como ya he dicho antes, se presupuestó un superávit de 178.500 euros y al final de ese año el superávit no fue de esa, sino de 365.000. Fue mucho más el superávit. En el año 2017 hemos presupuestado el superávit en 138.000 euros y estamos convencidos que el superávit será mucho mayor, lo que va a suponer que al terminar el año y el ejercicio exista ese superávit y podamos resolver el problema de remanente de tesorería que les recuerdo del 13 arrastramos de 1 millón de euros. Y desde luego en el año 2017 no tendremos ese remanente de tesorería negativo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hacen unos presupuestos siempre positivos? Precisamente para corregir esa desviación que tenemos del remanente de tesorería que consideramos que es prioritario para el circuito. Y desde luego para cumplir los estatutos del propio consorcio. Les puedo decir que el circuito tiene sus pistas alquiladas desde hoy mismo hasta final de mes y que en ese mismo periodo
me gustaría, miren, nosotros tenemos un planning de alquiler de pistas, un planning de trabajo, un planning que cada día los trabajadores del circuito y su gerente al frente están haciendo el esfuerzo para poder ir contratando más y más, precisamente, si ese superávit lo hemos puesto en el 17, para que al final el superávit sea mucho mayor. ¿Y en qué sentido? Precisamente en el sentido de que si trabaja más gente, va más gente, se alquilan más las pistas, hay más ingresos y por lo tanto, de ahí que en estos últimos años, el 15 y el 16, hemos tenido esos superávit para poder ir enjugando ese remanente de tesorería que teníamos negativo. Y al día de hoy tenemos ocupado en febrero prácticamente 15 días ocupados, en marzo 19 y en abril por ahora 16. Quiere decir que durante todas las semanas de estos meses el circuito tiene actividad. Y hoy me ha alegrado también porque a veces uno, cuando ve que los trabajadores y el propio gerente que me acompaña, que está aquí, están trabajando cada día, es verdad que también los medios de comunicación se hagan eco de una noticia favorable y una noticia no tan favorable, donde tiene una ocupación el circuito en esta semana prácticamente de una actividad que consideramos que es la que queremos todos, que el circuito cada día tenga una mayor actividad. Miren, se criticó también el informe emitido por parte del director del circuito en los presupuestos del año 2017, y una de las cosas que decíamos es que devuelve el circuito a la ciudad de Albacete. Esa inversión que las instituciones dan, ¿qué devuelve? En este punto hay que dejar claro un aspecto. El informe emitido por el director en su día al circuito de velocidad en relación con el retorno económico que tenía la ciudad y que lo basábamos desde luego sobre la información que nos daba la Asociación de Hosteleros de esta ciudad. No entendemos cómo se desprecia lo que es una información que te dicen los propios hoteleros y que en ese informe es verdad que cuando lo presentamos, cuando se le pide la información a la asociación, no firmó el documento. Bueno, pues hoy día lo traemos firmado. Pero aún así, cuando hablamos con la propia asociación, decimos, oye, que no parece que se fíen de que esto es así si no lo firmáis. Lo tenemos firmado. Pero además hizo la asociación un trabajo, y quiero recordarles que la propia asociación, en los premios que daban San Juan, el propio circuito hace 5 o 6 años, ya fue entregado un premio por lo que revertía a la propia ciudad de lo que era la actividad deportiva. Y en este informe que nos ha remitido del 20 de febrero, han tenido la osadía, diríamos la valentía de poner aquellos hoteles en los cuales se les ha preguntado, se les ha visitado y han dicho exactamente las habitaciones y el uso que ellos hacían. Y si en el informe que le dimos cuando se aprobaron los presupuestos del consorcio, decíamos que era 1.200.000, cuando presentan esto realmente, a quien les han presentado es al Hotel Beatriz con 2.600 habitaciones, al Hotel Europa con 1.100, al Hotel Sidorne con 1.600 plazas, al Hotel Universidad con 600 plazas, al Hotel Castilla con 200, al Hotel San José con 200, al Parador Nacional con 400, otros hoteles como el Florida, el Gran Hotel, el Cardenal, el Príncipe, todos más de las 3.000 plazas. Y en lo que ahora lo hacen de esta manera para justificar esa crítica que consideran que no tiene sentido después del trabajo que se está haciendo, resulta que ya no son 1.200.000 los que revierten, sino que el resultado de la consulta dirá, y que han dicho que no hay ningún problema que se haga público, es de 1.600.000. Lo que revierte directamente a la propia hostelería. Por eso les digo que no entendemos cómo, después de ver el trabajo y después de ver el reconocimiento que la propia hostelería tiene con el circuito, no entendemos esa crítica que se hace y que de verdad les voy a decir que me pareció muy dura e innecesaria por parte de quien corresponde y quien tiene una información al día de primera mano de la que ahí sucede. Y he de decirle que desde luego que el control económico o los resultados económicos del circuito no eran los adecuados del 11 al 15, y sí que reconoce él que son los adecuados porque ahora mismo quien lleva la secretaría y la intervención son de la propia Diputación y tiene una relación directa porque lo que menos se quiere es que haya dudas sobre la gestión y el propio concejal Héctor la tiene directamente con el propio interventor por si tiene alguna duda en la interpretación de lo que se dice y la tiene al día. Pero no es admisible cuando dice que el informe que supuestamente procede de la Asociación de Hosteleros es bochornoso, es un insulto a la inteligencia, porque gran parte viene pegado de Wikipedia, carente de rigor y sostén por estadística alguna más propio de un rincón del vago. Es inadmisible tirar piedras a tu propio tejado, cuando sobre todo esto lo que te están dando es una información al día, y lo que estamos haciendo es recuperar un circuito, unos puestos de trabajo y una actividad cultural
que no le podrá gustar al señor Héctor, pero que le gusta a mucha gente de la ciudad de Albacete y que tiene una actividad deportiva. Pero fíjense que no termina esto ahí. En el último apartado y punto dice: y finalmente se propuso como única alternativa la gestión privada del circuito, salvando las fechas oficiales de competiciones. O sea, quiere decir que le dejamos la gestión privada de todo el año, menos cuando son las actividades oficiales. Y propone la gestión privada del alquiler de circuito, que supone ceder el único medio de ingresos que tiene y solamente reservarnos las fechas oficiales para la competición. Quiere decir que aquello que da dinero se lo demos a la parte privada y lo que nos cuesta dinero, pues que lo paguen las instituciones. Yo, desde luego, el campeonato regional y el campeonato de España se autofinancian, pero el campeonato del mundo junior supone un gasto, desde luego. Por lo tanto, esta propuesta perjudica seriamente al circuito, y en los ingresos que se han tenido en pista en los últimos años, del año 2015 son 480.000 euros y el año 2016 son 506.000 euros. Yo creo que es evidente que es una aportación más a la gestión que el circuito hace. También se ha criticado que no se cobra entrada para ver las competiciones y los campeonatos oficiales. Yo entiendo que desconozca esto, pero él no sabe que no se cobra entrada en ningún circuito donde se hacen este tipo de pruebas. No se cobra en ningún circuito de España. Y por otro lado, también hay que decir que se han mantenido reuniones para ver la posibilidad de abrir el circuito a toda aquella gente que pueda practicarlo y utilizarlo, puesto que es una actividad. Miren, se ha hablado, lo van a utilizar los amigos del 600, lo van a utilizar aquellos clubs de ciclistas que quieren practicar. Todo aquello estamos echándole imaginación, y ya lo hablamos en el propio consorcio cuando nos reunimos para que sea una actividad. Pero miren, lo que no podemos hacer es dejarlo gratis, porque existe una responsabilidad en el circuito, que cuando alguien va a utilizar el circuito tiene que tener unas normas mínimas de seguridad y de garantía, porque allí no puede ir nadie a correr si no hay un servicio de ambulancia, un servicio médico y un servicio de limpieza que hay que hacer. Eso supone un gasto, y por lo tanto todo aquel que lo quiere utilizar lo tiene con unos servicios mínimos de seguridad, porque existe una responsabilidad de quienes ostentan. Y en resumen, para terminar, les quiero decir que cada vez más se está mejorando la gestión del circuito de velocidad, generando más ingresos por alquileres en las instalaciones. Eso es una realidad de cada día. Los superávits que se están generando durante los últimos años están haciendo posible que a finales de este ejercicio podamos tener un remanente de tesorería positivo, mientras que en el 2013 lo teníamos negativo con 1 millón. Y desde luego la aportación de las administraciones públicas se ha estabilizado, quiere decir que no ha ido aumentando, al contrario, está estabilizada ya estos 2 años, el 15 y el 16, y desde luego lo que sí que está aumentando es el trabajo del propio circuito para poder ir generando y abriéndolo más a la sociedad y a la ciudad de Albacete.